Probar y sí, podemos Sí, ya comenzar a arrancar. es, Bueno, bueno, sí, 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 ya está grabando. buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Les mando un abrazo enorme. Gracias por estar acompañándonos en este día tan especial que se trata también de celebrar algo que tiene que ver con una reconstrucción de la memoria de una gran artista como es Ana Mendieta, una artista cubana que fue exiliada de muy pequeña a los 12 años hacia Estados Unidos, y también a partir de allí comienza una historia que es una historia muy singular, donde ella en muy pocos años, ¿no? Tan solo 35, 36, cuando es asesinada, comienza una trayectoria artística muy, pero muy potente, que nos deja también con un legado muy hermoso, ¿no? Para poder continuar. Y de hecho, este libro que tenemos el placer de presentar con Magalí, está aquí Magalí, con que se suma más tarde, y Rosita Campoalegre, que es la autora del prólogo, publicado por la editorial del mismo Mar, que es una editorial que fundamos juntas con Quequén y Magalí en fines del año pasado, y que estamos ahí tramando una historia también hermosa, que podamos ir sumando y convocando voces, desde esta historia de que tiene que ver con otra poética, con otras estéticas, ¿no? El título del libro, que se llama Pájaro del Océano, obedece sin dudas a una de las obras de Ana Mendieta, que es una obra muy, muy singular, y que alude sin más a un regreso que ella hace desde su lugar natal, desde su isla Cuba, pasando por un trayecto hacia los Estados Unidos, un trayecto forzado, y luego, cuando ella intenta regresar con mucho miedo, porque no sabía qué iba a suceder cuando ella vuelva a Cuba, hace como un trayecto muy interesante, que es el trayecto por México. Y de hecho en México, en Oaxaca, es donde ella hace obras muy, pero muy impactantes, ¿no? Pájaro del Océano es una de esas obras que verla además en el MACBA, aquí en el Museo de Arte Moderno de Ciudad de Buenos Aires, fue muy mágico. Era una obra que yo al menos no conocía, formaba parte de un archivo de más de 114 films que ella fue grabando a lo largo de su vida. Y en particular Pájaro del Océano tiene una especie de performance en tiempo de que transcurre entre el desierto y el océano. El paisaje de por sí ya es un paisaje muy interesante, como ella lo va moldeando y como ella lo va esculpiendo también, y permite como entreverar también algún sentido de esa especialidad y de esa forma en la que ella también transmutaba sus energías entre el devenir animal. O sea, todo el tiempo también estaba trabajando con la cualidad humana y no humana, ¿sí? Y también con el hecho del ave, ¿no? Del devenir ave, que es uno de los capítulos que cuenta el libro, y que pretende también de alguna manera revisar en esa obra algo que tiene que ver con el orden de la gravitacional, ¿no? Con el orden de una política que se estremece a partir del trabajo que ella organiza con diferentes animales, entre ellos el ave, y entre ellos también el gallo. Hay algo que tiene que ver también con la idea de cómo construir a partir de esa obra cierta memoria epistémica, y también cierta necesidad de pensar cuáles fueron al menos los recorridos y nudos temáticos que yo logré deconstruir a partir de un trabajo que lleva 7 años aproximadamente,
y que reconoce, y quiero agradecer profundamente a Petra Barreras del Río, que fue la curadora con la que yo me encontré en Puerto Rico, en aquel seminario que tuvimos de políticas culturales en Claxo, que se dio en Puerto Rico en el año 2014, y que ella me trajo un catálogo que fue como un obsequio que yo sentí a partir de que en la presentación yo había expuesto en el Teatro Tapia de Puerto Rico la obra de Mendieta, y se desplegó en un tamaño muy grande escenográfico el rostro de Mendieta, y Petra, que no me conocía, enseguida vino a presentarse y me abrazó, y aún siento el abrazo de Petra agradeciendo el haber traído a Mendieta de nuevo a Puerto Rico, ¿no? Y yo sentí que en ese abrazo de Petra y lo que me fue sucediendo cada vez que circulaba la obra de Mendieta era un estremecimiento, ¿no? Era un modo de lugar, de una política del lugar, de una política de la sororidad, pero también de cómo transmutar el dolor, porque de hecho Mendieta trabaja en su obra muy tempranamente con lo que se llama la rape scene, o la escena de la violación, que es una escena muy, pero muy interesante también, donde ella lo que trata es de reconstruir una escena de un feminicidio en el campus, de una enfermera estudiaba en el mismo campus que ella y que es encontrada violada y asesinada en el campus. Ella con ese hecho hace una performance en su propio departamento donde se ata, ¿sí?, con sus pies y sus manos a una mesa, y trata de imitar lo que había sucedido y lograr de algún modo comenzar a exigir un pedido de justicia dentro de los campus en las universidades de Estados Unidos, ¿no? El hecho del trabajo con sangre en Mendieta, que es un hecho también muy llamativo, cuando en las entrevistas se le pregunta por qué ella utiliza sangre, ella siempre cuenta que lo que ella deseaba era que sus imágenes fueran mágicas, que tuviesen poder. Y el trabajo con sangre tiene que ver mucho también con todas las inspiraciones que ella comienza a tomar muy llamativamente a partir de ese regreso que hace a Cuba, donde había transcurrido su infancia, donde había sido criada por las madres, las amas negras, ¿no? En esa cocina de una familia acomodada, ¿no? De clase media en la vieja Habana, y es allí donde ella siente mucha inspiración en pensar en las culturas yorubá, en las ritualidades de religiosidad yorubá, fundamentalmente en la utilización del gallo, por ejemplo, como un animal fundamental para esas ritualidades y esas religiosidades, ¿no? Pero también me parecía que era muy interesante pensar en torno de algún ritmo de la naturaleza. De hecho, las conexiones más profundas y espirituales que Mendieta tuvo, las tuvo a través de pensar, sí, esta conexión espiritual con la tierra. Estamos hablando muy tempranamente, pensemos que ella nació en el año 1948 y ella hace su obra y tiene su despliegue artístico entre los años de 1970 y 1985, cuando es arrojada desde un piso 33 al vacío, ¿no? Por su pareja Carla Andrea. Ahora vamos a hablar también de ello. Me interesa entonces pensar sobre todo en lo que algunas vertientes feministas trabajan desde lo que se llama ecofeminismo. Podríamos precisar otras conexiones como feminismos interespecies, citando la Donna Haraway, cómo este ritmo de la naturaleza le permite también trabajar con animales, trabajar con vegetales, y también pensar de alguna manera en una de sus obras donde ella hace una transferencia de plumas del gallo a ella misma y a una compañera, ¿no?
en esas plumas que va adosándose al cuerpo de otra mujer, ¿no? Comienza a aparecer ese devenir animal, ¿no? Esa necesidad de pensar en esa comunión constante, casi galáctica, ¿no? Como decía ella, con el universo, ¿no? En esas tradiciones espirituales de estos pueblos yorubá en el África y que traen consigo los hombres y mujeres esclavizadas en las plantaciones del Caribe, aparece con fuerte significación también lo que es, se llama el gallo blanco, que es el animal de los ñáñigos. Los ñáñigos son una sociedad secreta masculina que usaba rituales de la santería afrocubana y que también se sacrifican en sus ritos preparatorios, ¿no? Y justamente el título del libro tiene que ver con ese film llamado Ocean Bear o Pájaro del Océano, donde hay un ave flotando sobre esa superficie oscura, azul de un océano muy profundo y donde permanece allí sin ofrecer su cuerpo resistencia ni al tiempo, dejándose llevar por el océano, ¿no? En ese momento hay un animal y una mujer, casi un oxímoron pensar que una ave nadando en el océano pueda contrarrestar la fuerza, el peso gravitacional de las alas mojadas, ¿no? En esta parte me interesa mucho citar el último libro de mi querida maestra Rita Segato, que se llama Santos y Daimones, que acaba de ser publicado por Prometeo, que es su tesis doctoral, y donde Rita también trabaja con las características de las aguas, ¿no? De las aguas saladas, el agua de mar, y las aguas dulces, las aguas del río, que comprendieron a Yemanjá y Ochum en el mito de origen yorubá entre los miembros del culto de Yango de Recife. Rita Segato dice con sus palabras, encontramos evocada la traición histórica del Atlántico. Esa traición histórica tenía que ver con traer esclavos para el Nuevo Mundo e interponer definitivamente su insuperable distancia con el África. Hay en ese sentido una ambivalencia con relación al mar que separó en el pasado pero que vincula en el presente las costas de ambos continentes. Hay un elemento de falsedad atribuido explícitamente a una duplicidad e imprevisibilidad del mar, cuya superficie esconde por debajo una profundidad turbulenta que no es posible ver, haciendo con que la emergencia del oleaje tormentoso sea impredecible. Ves la superficie, pero no ves el fondo, ¿no? Suele decir la gente de culto. Y esa separación de aguas, ese estatus más alto de Yemanjá, del agua de mar, en relación a Uchume, agua dulce, también obedece a esas características de una madre fría, distante, jerárquica, indiferente, que representa a Yemanjá en una maternidad convencional frente a Ochum, una madre adoptiva, una divinidad asociada, ¿sí? Por un lado a la traicionera y falsa y por el otro aquella madre que está muy ligada a ese signo del cariño, ¿sí? De la madre que acobija y que profundiza ese afecto, ¿no? Y por otro lado también era muy hermoso pensar en cómo este oxímoron podríamos determinar una poética del mar para pensar una nueva política, ¿no? Una nueva política de la contragravitación, ¿no? Y esta imagen de un pájaro lento, que es una imagen hermosísima que me vino también a la mente cuando escribí este libro, y que la leí en la curaduría de Claudia Fontes, en la curaduría que hizo en la Bienal de San Pablo, donde justamente aparecen las experiencias de velocidad y lentitud, ¿no? Y ella se pregunta, ¿en qué ocasión sentirá vértigo un pájaro? ¿Sí? Lo explica a partir de ciertas características que tenían justamente lo que ella ve como un lugar, como había sido el espacio que iba a habitar esa bienal, ¿no? Un edificio modernista desarrollado por Niemeyer, ubicado en ese parque de Ibirapuera, ¿no? Donde en ese edificio inmenso de características industriales, ¿no?
hay un vértigo, ¿no? Hay una idea de velocidad, hay una idea que produce hasta la negación de los cuerpos, ¿no? Y en contraste ella observa el ritmo de la naturaleza, de los ciclos propios, de aquello que pertenece al orden de lo animal y de lo vegetal. Y es así como ella desarrolla una metáfora que a mí me hizo mucha luz y mucho sentido, que es la del pájaro lento, que es un título que ella encuentra deudor de un encuentro que ella tuvo con un pájaro, que es el pájaro urubú, un buitre negro americano que se acerca al techo del edificio. La vista desde arriba, propia de ese pájaro en conexión con el rol como escultora, la llevó a considerar el pabellón como un objeto, proponiendo así una pregunta que tenía que ver con el vértigo del ave. Si yo traslado esas ideas tan maravillosas que leemos en Claudia Fontes al trabajo de Ana Mendieta, me permití también pensar esa lentitud y el deseo de la velocidad y también el deseo de que de algún modo ella reviva en un ave, en un colibrí podría ser, ¿no? Como es el que diseña la tapa del libro Magalí, ¿no? Y es aquí también cuando aparece justamente una lectura de esa vertiginosidad de la velocidad con la que sin duda Ana quedó estrellada contra el piso, ¿no? En esa muerte tan dramática, ¿no? que ella vivió, ¿no? Y que genera para nosotras también una deuda tan, pero tan hermosa en términos de homenajear a esa gran artista que es y sigue siendo Ana Mendieta. Y pensar también entonces en cómo esos pájaros pueden ir organizando ese vuelo, ¿no? A través de una subversión, de una lógica que tiene que ver con los momentos en que se distribuyen diferentes formas de vuelos, vuelos poéticos, vuelos de pájaros a diferentes alturas, pero siempre están unidos, siempre van juntos, ¿no? Y hasta pensar también cómo esos vuelos crean tiempos que pueden expulsar de sí esa vertiginosidad productivista del tiempo capitalista y puede proponernos una temporalidad más efímera, que es la efemeridad propia del arte de Mendieta, ¿no? Intentar capturar esa lógica, sí es la que también intento hacer, al menos en el libro, en esa imperiosa prolongación de la duración de lo efímero, ¿no? Introducir esas lógicas de una contragravitación que nos permitan abrir nuevos espacios no previstos, siempre contingentes, ¿no? Donde todo se vuelve, como en el propio vuelo poético, el horizonte de un nuevo modo de hacer política. Por eso el libro está como anudado a partir de 4, al menos, formulaciones que tienen que ver con lo que llamamos los 4 elementos, ¿no? Por un lado, el libro abre con una frase muy fuerte de una artista que se llama Bárbara Kruger, quien alguna vez se preguntó ¿quién escribirá la historia de las lágrimas? Esa magma volcánica que es Mendieta, ¿sí? Magma es también el nombre de la colección de nuestra editorial y tiene que ver con lo que produce su arte, ¿no? Es decir, esas masas de roca fundidas al interior de la Tierra u otros planetas, esa sustancia inestable y peligrosa, son esas constelaciones chamánicas, corporales, que constituyen ese legado cultural, político, artístico, feminista y queer. ¿Y por qué? Porque justamente Mendieta también tuvo un arte muy ligado a tratar de desmantelar el binarismo de género, ¿no? Cuando ella hace a través de un vidrio el aplastamiento de las formaciones y conformaciones del cuerpo, está de hecho también invitando a deformar nuestros cuerpos, a ir hacia otra política corporal, ¿no? Ella además detentaba fuertemente un cuerpo racializado del cual se da cuenta cuando llega obviamente a los Estados Unidos, a Iowa. Allí se convierte en la putica latina, ¿no? Ella descubre su racialización cuando está en los Estados Unidos, ¿no? Y es allí donde lamentablemente el 8 de septiembre de 1985 su muerte repentina estremece el movimiento feminista internacional,
Cuando ese cuerpo cae al vacío arrojado desde la planta 33 del edificio donde vivía en Greenwich Village con su pareja, el pintor minimalista Carl André. Les voy a leer parte del testimonio que dice lo siguiente, el testimonio que él dio en el juicio, ¿no? Mi esposa es una artista y yo soy un artista. Y nosotros tuvimos una pelea sobre el hecho de que yo estaba más expuesto al público que ella. Entonces ella fue al dormitorio y yo fui tras ella y ella se arrojó de la ventana. Con esas palabras, a las 5:30 am de aquel día, Carl André notifica a la policía que Ana Mendieta estaba muerta, aplastada contra el asfalto 33 pisos hacia abajo. Carl André rechazó el jurado y nunca testificó. Y ese fue el juicio minimalista perfecto, escribió el crítico cultural que trabajó para el New York State Council of Arts, Rudy Rich, en un periódico de Nueva York. Sin duda su cuerpo archiva de 5 pies de altura. Petra siempre me comenta y me decía que era imposible que Ana se haya arrojado porque su cuerpo, su estatura era muy diminuta. Los cerca de 200 films que entre los años de 1971 y 1981 documentan esas series siluetas son tomados por su cámara Super 8 y son también registros las fotografías que ella misma toma, los rastros y huellas que deja marcado con sangre en las paredes de las cajas blancas de los museos y las galerías, y no pueden ser sustraídos del tiempo. Persisten en el batido de las alas de una mariposa. Basta con esa nada, diría Didi Uberman en ese libro maravilloso que se llama La imagen mariposa. En ese intento entonces, por evitar el riesgo de congelar su permanencia, de escribir la memoria de los artistas contra el olvido que constantemente nos intenta borrar y a desaparecer nuestra historia, este libro es también un gesto estético político prominente de esa escritura situada sobre el sitio arte específico que es la obra de Mendieta. Resituar la mirada en esos intersticios que unen distintos paisajes, desde Iowa, Oaxaca, La Habana, Nueva York y Roma, donde ella tiene su consagración, donde ella obtiene una beca que le va a permitir desarrollar su trabajo en un lugar interno, ¿no? Justamente frente a lo que ella decía, no logro acostumbrarme, mamita, en una de las tantas cartas que le escribe a su mamá, de hacer mi obra en un lugar cerrado como es un estudio, y comienza también a explorar con ciertas materialidades que le permiten hacer en la última obra que queda inconclusa, que es la obra que se llama La Jungla. La jungla iba a consistir en 8 tótems hechos de troncos de madera. Esos tótems iban a estar ubicados en diferentes lugares esparcidos por un parque en la ciudad de San Francisco, Nueva York, y esa obra está interrumpida, esa obra nunca se pudo montar, ¿no? Resituar entonces esa obra, resituar a Mendieta en el gesto amoroso de abrazarla en este momento, de continuar la tarea de la descolonización, del pensamiento, del arte y hacer del grito ¿dónde están en Mendieta? Un ecos mundo, es parte de este libro y del gesto que nos encuentra hoy a todas aquí. Muchas gracias. Felicitaciones, re lindo. Gracias, muchas gracias. Re lindo. Ahí luego Maggie va a dar las coordenadas del librito y va a hablar también de su rol maravillosa como editora y como es la artista que hizo la tapa, así que también quiero agradecerle a Maggie esa tapa tan bella del libro. No sé si Rosita logró entrar o Leti va... Aquí estoy, te he escuchado. Bella, no puedes ponerte la cámara. Sí, como no, yo estaba en cámara. Estoy. Ay, ahora sí.
Muy bien, bravo, lo logramos. Vencimos la barrera del Zoom para Cuba. Bloqueo, Es un el hecho maravilloso. bloqueo, El bloqueo. abajo el bloqueo. Rosy, te escuchamos. Sí, bueno, ante todo, muy buenas tardes. Realmente fabuloso, es un placer estar con mi hermana Karina. La vida nos unió y yo creo que esa unión tiene que ver mucho con Ana Mendieta. Ana ama Cuba, lo aprendió a través de Mendieta y creo que de mí. Yo llegué a Mendieta siendo cubana. Fíjense lo que es la invisibilización de las mujeres en los múltiples terrenos de la vida social. Yo, cubana, mujer racializada como Mendieta, llego a Mendieta por mi hermana argentina y ya eso es un viva a lo que somos capaces de hacer las mujeres, a los puentes que podemos tender. Me impresionó Mendieta desde el primer momento. Mendieta es hija de los ataques contra mi país. Mendieta es hija de una de las operaciones más criminales que ha conocido la historia moderna. La operación Peter Pan, donde decían a las familias que iban a cambiar a los niños por latas de leche condensada, por alimentos, que lo iban a llevar a Rusia, que le iban a quitar la patria potestad. ¿Y qué pasó? Miles de familias siguieron ese canto criminal que rompió a las infancias y a las familias en mi país. En esa década terrible, terrible por los ataques, pero grandiosa por lo que se hizo en mi país. Esa década del 60 de Cuba con una revolución triunfante. Mariela es hija del hostigamiento hacia Cuba. Mariela es hija de la migración desde el sur hacia el centro. Mariela es hija de la lucha contra la colonialidad, del poder, del saber y del género. Yo me voy a permitir, por las dificultades que tenemos de conexión, apagar la cámara para poder hablar mejor y no se interrumpa mi discurso en torno a este tema. ¿Puedo hacerlo? ¿Me lo permiten? Gracias. Sí, claro. Gracias. Cuando comencé con este prólogo, que más que prólogo es un camino, entonces me dije, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí, se escucha. Sí, ¿me escuchan? Perfecto. Rosy, perfecto. Sí, ¿me escuchan? Cuando comencé con este prólogo, estaba muy indecisa, porque estaba muy emocionada. Y decía, ¿cómo lo titulo? Pensé en 3 títulos. Cuerpas, aquí estamos, fue el primer título. Cuerpos, fue el tercer título. El segundo. Y el tercero que pensé, cuerpas, mar y mujeres. Y es que esta es la triada que nos convoca Ana Mendieta. Coloqué al inicio la frase nos convoca hoy Ana Mendieta. Me gusta pensar en la cultura como la memoria de la historia, nos enseñó Ana Mendieta. Ella, Ana Mendieta, habló en mis aprendizajes y luchas hace ya algún tiempo. Fue en el año 2016 cuando conocí a la extraordinaria intelectual y desde entonces hermana Karina de la Zeta, hoy acá con nosotras, autora de este texto, Karina de la Zeta. La autora de este libro por aquel tiempo ya estudiaba Mendieta. Sentí vergüenza cuando me preguntó por Mendieta y no pude contestarle. Ahí empezó mi viaje hacia Mendieta.
Ana y Karina, ambas, lograron introducirme en ese apasionante mundo y siempre inacabado mundo del performance como herramienta analítica y arma de lucha afrofeminista y colonial. Gracias, Ana. Gracias, Karina. Y justamente en clave de performance, escribo este prólogo, aún estremecida de tantos por qué me unen a este libro. Un texto que me permite culminar al menos un primer y extendido ciclo de desencuentros con la obra de Ana Mendieta. Pienso con orgullo que Ana es cubana como yo. Tristemente es una niña cubana sobreviviente de la operación Peter Pan. Y siempre fue eso, una guerrera, una sobreviviente. Y desde entonces fue victimizada en calidad de mujer racializada, migrante y feminista. Muere víctima del feminicidio. De manera extraordinaria lo ha explicado hoy aquí Karina. Lo que la convierte ese hecho en este texto en una denuncia feminista militante como parte de la campaña mundial Viva Nos Queremos. Cuando hoy en un contexto pandémico, desde ese flagelo calificado por Rita Segato, nuestra maestra, como la guerra contra las mujeres, rescatar el legado de Ana Mendieta deviene un compromiso en tarea prioritaria desde las artes, las ciencias sociales y las políticas. Las polifonías del legado de Ana Mendieta pueden encontrarse en las luchas feministas de ayer, hoy y mañana. Esta artista, las disímiles avatares, llegó a rebasar su tiempo. Y les digo, también rebasó su muerte, imponiendo una nueva trilogía en la poética de la relación. Al afianzarse en las puertas, el mal, la angustia, el drama humano de las mujeres racializadas migrantes. Sepan que su vida y su obra articula todas esas intersecciones definitorias de la matriz de desigualdad de América Latina y el Caribe. Raza, género, clase, territorio, son las claves de la desigualdad que vivió Ana Mendieta como nadie, que llevó a su obra también como nadie. Hasta ella logró hacerlo. Ese significado nuevo que toma la sangre, que toma el mar, que toma el pájaro en el aire, ese significado nuevo es Mendieta, es su legado. En este texto, Karina Vidaseca sistematiza y rinde homenaje tras continuar la senda de la búsqueda descolonizadora. Tempranamente, Karina comienza a estudiarla y nos surge una pregunta muy sugerente. Karina nos puso todos los días desde aquel momento a debate. ¿Dónde está Ana Mendieta? Y en ese ¿dónde está Ana Mendieta? Me detengo, les pido un silencio ancestral para todas esas Mendietas que apenas se conocen, porque se han ido. No tiene rostro su asesino. Quisiera terminar la intervención, hermana Karina, quisiéramos un minuto de silencio para todas esas Ana Mendieta. ¿Dónde está Ana Mendieta aquí con nosotros? Hoy esta tarde, mañana, cierto. Junto a Karina Vidaseca, sostenemos la tesis de ¿dónde está Ana Mendieta? Es decir que, como bien indica, marcó un parteaguas en la historia de la desigualdad de género en el campo del arte. Gracias, Karina. Gracias, Ana Mendieta. Esa política vino en recurrente
esa polémica y el potente arma de colonial de lucha. Esa polémica se reconfigura en calidad de lugar de enunciación crítica de la violencia de género. Ana Mendieta es trinchera, la lucha de los cuerpos, el cuerpo como texto, como frontera. Esa es Ana Mendieta. El acercamiento a la obra de Ana Mendieta, presentada en este libro, brinda un recorrido que parte de ese pájaro del océano. No es casual que surge regresando de Cuba. Una obra que Ana grabó de regreso a Cuba, de su Cuba natal, seguida por El mal es historia. Una carta para Mendieta, arte y política. Eso encontramos en este texto. No dejen de leerlo, de amarlo, de compartirlo. Al cierre del texto se ubican las constelaciones chamánicas en calidad de legado cultural, político y artístico. Iniciar con Pájaro del Océano no es en modo alguno casual, pues pública, mítica y añorada es el principal personaje, sí lo es, y al unísono el puente y eje estructurador del trabajo artístico. Así lo define Ana Mendieta y cito: he estado conduciendo un diálogo entre el paisaje y el cuerpo femenino, léase ecofeminismo, basado en mi propia silueta. Pero esto ha sido el resultado directo de haber sido arrancada de mi tierra natal, Cuba, durante mi adolescencia. Y abrumada por el sentimiento de haber sido arrojada del vientre, la naturaleza, feminismo interespecies, léase, ¿verdad? Mi arte, sigue ella ahora, mi arte es la forma que restablezco los lazos que me unen al universo. Un regreso a la fuente materna, a través de mis esculturas, de tierra a cuerpo. Me hago sola con la tierra. Me convierto en una extensión de la naturaleza. Y la naturaleza se convierte en una extensión de mi cuerpo. Feminismo interespecie. Léanlo, colóquenlo allí. ¿Verdad? Este acto obsesivo de afirmar mis lazos con la tierra es en realidad una fuerza feminista omnipresente. Mendieta, 1988. Eso escribía Mendieta mientras agonizaba el llamado campo socialista. El texto nos hace viajar en Europa del Este, porque en Cuba se impide. El texto nos hace viajar hasta el punto de llegada, a través de la simbiosis vaginas-tierra, en clave de lo que ha sido conservado por Villaseca como poéticas eróticas de la relación. Puesta la mirada en común y también por decolonizar el acto, y en este afán apela a fortalecer los feminismos. En Ana Mendieta, arte y política constituyen una relación en tensión y pone prueba de construir, dando cuenta de su posicionamiento antiimperialista. Mira lo que nos dicen Ana Mendieta. Creo que todos sabemos que hay dos culturas dentro de esta cultura. Una es la cultura de la clase dominante, la clase reaccionaria, que paraliza todo avance social del hombre, esforzándose para que toda la sociedad se identifique con ella y sirva a sus intereses. Banalizan, mezclan, distorsionan y simplifican la vida. No hay ningún uso internacional. Créanme, amigos, el imperialismo no es un problema de alcance, sino de reproducción. Qué clave estaba el principio.
Mendieta. Aún nos ocupan esas luchas. Ana Mendieta. Y en ella, hoy, mañana, siempre, reencontramos. Gracias, hermana Karina, por permitirme hablar de mi compatriota Ana Mendieta, por permitirme conocerla. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Rosy. Muy Muy conmovedor. emocionante. Estamos muy, Me muy emociono. conmovidas por tener tu presencia, porque, wow, es muy fuerte, ¿no? Pensarnos en este tiempo y pensarnos en ella. Ella nos une, ella va uniendo, es algo asombroso, el orden de lo asombroso, ¿no? Para volver y ir finalizando, queríamos mostrarles unas imágenes también que aparecen de la obra y también decirles unas últimas palabras con Maggie sobre el proyecto de nuestra editorial nueva también y contarles de qué se trata. Les pasamos para que puedan ver aquí. Me dicen si están viendo. Sí, ¿Están sí, viendo Karina. la presentación? Viendo. Bueno, esta es una de las figuraciones performáticas que ella dejó, que tiene que ver con un poco, que obedece también al tema del título y de lo que produce el hecho de percibir este devenir, ¿no? Esta forma en la que ella toma protagonismo y deja ver también su sexo, ¿no? Deja ver su desnudez, ¿no? Este es increíble, es uno de los más, para mí, más significativos, ¿no? Este también se llama Sudando Sangre y también forma parte de lo que trabajamos acerca de cómo es la materialidad, ¿no? Con la que ella organiza su trabajo y por qué la utilización de sangre es una constante, ¿no? Aquí es, haciendo honor a Rosita también, esta es la que se llama Isla, ¿no? Que justamente la hace en el año 1981, que es el año de regreso. Tengamos en cuenta que ella perece en el año 1984, es decir, 3 años antes de su muerte. Ella regresa a Cuba y hace esta hermosura también de performance, que es la isla, que es la representación de su silueta como si fuera su Cuba, ¿no? Es decir, esa mímesis entre ella y su territorio, cuerpo-territorio, ¿no? Esta es la que ocupa las escaleras de Jaruco, que están en La Habana, abandonadas en el parque también. Allí hay una tarea hermosa que encomendamos también ahí a la Casa de África, de poder recuperar las esculturas que ella deja, que son todas vaginas. Esculturas rupestres. Hay un dato también interesante que yo menciono en el libro, que tiene que ver con cómo ella resignifica el arte rupestre. Ella trabaja sobre esta piedra que es muy fácil de moldear, que es una piedra caliza que ella encuentra en las cuevas camino a Guanabo, cerca, saliendo de La Habana, ahí no demasiado lejos, hacia Varadero, ¿no? Ella se instala allí y hace las performances en el año 81. El dato interesante tiene que ver también con las nuevas investigaciones que hay sobre arte rupestre, y también aquí ayuda a pensar la desmitificación que tenemos que hacer como trabajo nuestro, ¿no? De artistas, activistas, en trabajar acerca de cómo la historia con mayúsculas ha logrado componer una narrativa donde se llega a decir que las manos rupestres son manos de varones. Y cuando en las últimas investigaciones que tienen lugar en una universidad de Estados Unidos por un director de una investigación llamada Snow, llega a trabajar con el hecho de cierto cálculo que él puede hacer a partir de elementos químicos, donde lo que detecta es todo lo contrario, que las manos en su 75% son realizadas por mujeres, fueron realizadas por mujeres, y un 15% por jóvenes. Es decir, que las mujeres y jóvenes fueron los artistas del arte rupestre
en esa época de nuestra historia humana. Agua es otro de los elementos. El libro está compuesto por los 4 elementos: tierra, agua. Esto es uno de ellos y tiene lugar también en Oaxaca, en el océano, junto a la playa. Ahí puede verse el cuerpo atravesado por un espejo, ¿sí? Donde hay nuevamente el trabajo con la mímesis entre el cuerpo-territorio y también una forma de también de apropiarse de ese cuerpo y tratar de llevarlo hacia un lugar del desorden, de la desfragmentación, ¿no? De la descomposición de un cuerpo bello, perfecto, estéticamente armonioso. Aire tiene que ver con el pájaro, con el devenir ave, con el sentir vértigo. Y la escena de Reibsen que yo les comentaba es esta, donde ella deja entrever su puerta semiabierta del departamento en el campo, se invita a sus colegas y ella hace esa performance en homenaje y pidiendo justicia por Sara, que había sido la enfermera asesinada en el campus. Fuego es el otro elemento y aquí los rastros que Ana Mendieta dejó en las galerías, en las cajas blancas, también en el trabajo de ella con sangre. Y esta es la tapa del libro, cuyo diseño le corresponde a Maggie, a quien le agradezco de corazón, porque cuando la vi enseguida dije, esta es la tapa más hermosa que puede rendir homenaje a ese ave que es Ana Mendieta, ese ave que está hoy por aquí seguramente. Muy bien. Bueno, sin más, Maggie, no sé si querés intervenir. Pues se me tildó la cámara. Pero bueno, el libro va a estar pronto, calculo que a mediados de mayo. Lo van a poder comprar por nuestra tienda, la tienda online de Mismo Mar, lo vamos a estar anunciando por ahí. Van a ser pocos ejemplares porque bueno, la idea es que sea un poco especial, una edición limitada por ahora. Es un libro muy visual, distinto, así que bueno, espero que quede bien y que les guste. Gracias, Maggie. Sí, es hermosísimo, es una joyita. Ese libro lo queremos así como, por eso una edición como limitada. Y bueno, y ya a partir de la semana que viene seguramente van a poder ver a partir del mismo mar, si nos siguen allí, van a poder tener más indicaciones sobre el libro. Rosy, nos despedimos. Qué bien que ha salido con tanto miedo la conexión, salió maravilloso. No, quisiera dar un saludito de parte de Carlota, la comandante Carlota, esclavizada, comandante de las sublevaciones de esclavos en la provincia de Matanza. Yo quiero decirle a todos que Carlota está también en ese editorial, está también en esa colección, que pronto tendremos a Carlota luchando allá. Así que gracias, Karina, nuevamente por ese pedacito de Cuba. Quiero contarles de donde Karina va, lleva un pedacito de Cuba. Allí ella lo instala. Entonces, en este editorial va a haber un pedacito de Cuba, pero ¿qué pedacito? Carlota. Le envías una imagen de nuestra Carlota a todas las presentes. Vea qué Carlota es. Sí lo sentimos, ella también. Nos sentimos sin más nada, con Karina Vidaseca. Gracias. Para quienes no sepan, Carlota fue la imagen que Rosita trajo cuando fundamos la escuela en Claxo, más allá del diseño de los pueblos afrodescendientes, y había que pensar una imagen, trajo Carlota. ¿Por qué no cuentas quién es Rosita Carlota? ¿Quién fue? Sí, Carlota
Puede definirse de muchas maneras. Me gusta definirla como la comandante de las sublevaciones de esclavos, esclavizados, de personas esclavizadas en mi país. Ella fue también una mujer que amó y que amó en lo diverso. Amó a su familia y la liberó. Fíjense cuántas intervenciones y cuántos mensajes nos da Carlota hoy. Y me gusta recordarla como nos pasa con Ana Mendieta, con lo que le debemos a Carlota. A Ana le debemos rescatar esas esculturas rupestres, ¿verdad, Karina? Allí donde dijo Karina. Pero a Carlota le debemos que en Cuba, el monumento donde ella se alza con su torso desnudo, hasta el caso me la quisieron vestir, con su torso desnudo, ella se alza allí, dice, monumento al esclavo rebelde, si ella era la comandante. Entonces el monumento dice, monumento al esclavo rebelde. Viviré para quitar eso. Viviré para lograr cambiar eso. Entonces todavía no está dando mensaje Carlota. Todavía combate Carlota. Carlota también fue el nombre que se le puso a las tropas cubanas y africanas en África derrotaron el apartheid. Carlota sigue luchando. Hay un trabajo muy interesante de Karina en uno de los textos de la escuela, el segundo, donde habla del puente del no retorno y ella rescata la figura de Carlota, explica, actualizándola, resignificándola, recodificando hoy quién es Carlota. Hoy me gusta ver a Carlota desde sus intersecciones, desde cómo ella deconstruyó mitos, cómo su discurso fue la manera de hacer todo el mundo. Y en ese mundo puso delante nosotras, las mujeres diversas, las mujeres en plural, las mujeres racializadas, porque era su contexto de lucha, pero tuvo la vocación de abanderar las fuerzas cubanas en el siglo XX, que dieron esa epopeya. Y hoy abandera nuestra escuela cada año. Es la bella imagen de nuestra escuela. Yo la llevé a Carso y como hay determinados requerimientos y límites en las redes, realmente había preocupación con ese torso. Yo dije, pues hacer cimarrón, vamos a hacer cimarrón, vamos a ver qué pasa y cimarrona con ese torso. Bueno, ha sido que a veces me sorprendo ver cada cantidad de personas y de organizaciones que trabajan y han tomado el ícono de Carlota. Sigue transmitiendo fuerza. ¿Lo tienes a mano? ¿Lo tienes a mano, Karina? ¿Lo tendrías a mano? Yo quisiera que... Voy a buscarlo, a ver si lo encuentro. Ahora mismo, si lo tenemos a mano, y disculpen por no tenerlo, debía haberlo traído, yo le pido que lo miren en un segundo y que en el chat cada participante ponga un mensaje a Carlota, viéndolo desde las feministas que somos hoy. Vamos a ver, un mensaje a Carlota desde las feministas que somos hoy. ¿Lo tenemos? Sí, a nuestra sí, Carlota. ahí está. Miren a Carlota, mírenla. Invito un mensaje en el chat, una sola palabra en el chat que nos diga, con Carlota, esa imagen, que nos diga a nosotros nuestro camino feminista por delante. Puede ser, podemos enviar no una carta, una palabra a Carlota, que nos conecte con nuestras luchas de hoy. Esa es la invitación que hago. Puede ser. Sí. Sí, claro que puede ser. Entonces, ¿cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra entonces? Sí. Es que escribamos por el chat un mensaje a Carlota. Eso es lo que estamos un mensaje a Carlota por el chat. La salida es colectiva. Hermoso, Miri. Sí. Seguimos, mensajes a Carlota. De Buenos Aires a La Habana. ¿Será que no hay mensaje? No lo puedo creer.
Estamos pensando a ver qué podemos poner. Silvia dijo sí, claro. Continuar la lucha. Y Leticia, la veo por ahí. Eso es una ave camino como el Eguá, abriendo los caminos, y caminos de Ubuntu y del sur. Abriendo caminos. Leticia, que la veo en el chat. Ana Mariel, Belén, Cecilia, Gabriel, Juliet, Karina Maura, Laura, Lucía, Magali, Mati. Bueno, ¿qué decir? ¿Está sucediendo, hermana? Hermana, ¿está sucediendo? ¿Está sucediendo? Bueno, dejo el ser así, calientico, muy calientico, con una palabra para nuestra querida Carlota. Carlota vive. Esa era la fuerza de Ana Mendieta, una sobreviviente. Gracias. Gracias, Rosy. Hermosa historia y creo que fue importante justamente conocerla, ¿no? Porque fueron la historia de amor entre ella y su amada quien salvó en el otro ingenio. Se cuenta esa historia que es una historia clandestina, una historia que se cuenta como con voces bajas y es una historia realmente muy hermosa, muy valiosa de cómo con los tambores se comunicaban, ¿no? Para liberarse, para emprender la fuga. ¡Wow! Qué maravilla de la potencialidad, ¿no? De ese amor, ¿no? Del amor y de la posibilidad de sobrevivir. Donde hubo tanto drama, tanta oscuridad, ¿no? Bueno, queridas, les dejo un corazón enorme. Gracias por este regalo, por haber compartido esto y por poder seguir adelante. Tenemos que traerla a Cuba y recuperar esas cuevas, Rosy. Hay que hablar con la Casa de África para hacer esa recuperación de Ana en las cuevas que están allí en las escaleras de Jaruco. Sin dudas que ese va a ser como el próximo paso. Hay que hacerlo y es un compromiso. Un compromiso. Hay que hablar con Mira, las compañeras. Yo quiero hacer un regalo aquí para no terminar tan triste, porque ustedes saben que antes las mujeres no podían tocar bacán, no podían. Pero yo quiero, Karina, que busques ahí a Brenda Navarrete tocando su bacán y nos vamos a ir así si tú ves. A Brenda. Mendieta amaba eso. ¿Sabes que lo amaba, no? ¿Y sabes que ella amaba? Todo el tema. Ella cargaba ese tema, realmente cargaba con él. Su obra es un ejemplo. Karina ha recreado su gusto por esa música, por ese arte. Su arte tiene la fuerza ancestral y quizás podemos despedirnos con eso, miren. Podemos despedirnos tocando bacá a los cubanos, como lo hizo una vez Ana Mendieta en Cuba. Por lo lluvioso que... Aplauso para Brenda. ¿Cómo? Ahí mismo, ¿viste? Mira. Ahí ya la conseguí. Por ahí estaban cantando por ahí ya. Porque Ana Mendieta es hija del dolor, pero daba alegría. Eso me enseñó Karina. Entonces hay que recobrarla por arriba, muy por arriba. Nos despedimos con la fiesta del tambor, con Brenda Navarrete. Lo lluvioso que brota, el ecuador mío, wolo ye tu mati, omonina guana mama que ya Mara suave, oh
Oh, vaya suayo. Disfrútenlo, disfrútenlo. Antes no podíamos tocar tanto. Oye, eso. Dice Ana Mendieta viajó por el mundo llevando esa fuerza, llevando esa ancestralidad. Qué hermosura, maravilloso. Está bueno, ¿eh? Nos despedimos con eso, qué sol. Gracias, Rosy, corazón y todas las A participantes. cuidarse mucho, a cuidarnos para vernos en Cuba. Cuba Entonces, en Cuba, 2022. pronto. Cuba 2022. Abrazos fuertes. Gracias. Te quiero. Gracias. Te quiero, Karina de la Sierra. Mucho, mucho. Me tienes que cantar el feliz cumpleaños.